Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen jueves, jueves santo, 17 de abril del 2025, con los mejores temas y los mejores ponentes. Y el día de hoy, pues bueno, es muy grato recibir a los candidatos, a estas propuestas, a estos proyectos, a estas trayectorias que se están dando para el cargo, pues de este nuevo Poder Judicial. Y bueno, hoy me complace tener a la maestra Gisela Paulina López Lozoya desde Oaxaca, desde el estado de Oaxaca, y que nos va a estar dando referencias. Ella va por candidata como juez de distrito en materia penal con la boleta número 15, color amarillo. Maestra, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Aquí ya listísimos para esta plática. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, es Jueves Santo, que va a ser Esto un es buen augurio porque nos van a ver gente. Este video se queda proyectando durante mucho tiempo para que te conozcan, para que vayan viendo tus propuestas. Mientras, pues bueno, vamos dándole la bienvenida a todas las personas que se conectan a todas nuestras plataformas. Viernes de Jurisprudencia, PRHB Firma Legal, Espinosa Velasco Abogados, en mi página Isaac López, también con la página de abogados penalistas, también desde Oaxaca. Entonces, vamos a tener una buena charla, maestra. Es un placer tenerte y quiero decirles y mostrarles de la maestra Gisela Paulina López Lozoya, pues es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez, es maestra en Derecho Procesal Penal, que es el cargo por el cual estás concursando y estás participando, maestra. Y bueno, pues cuentas con diversos cursos, diplomados. Y fíjate que lo que se me hace interesante para las personas que se van a conectar es que tienes diplomado para violencia y hostigamiento sexual laboral, que es un tema muy, muy ya en boga. Indicios biológicos en delitos de violación, también temas muy, muy específicos y que bueno, nos da la tarea que vayas a concursar por este cargo de juez de distrito en materia penal. Y pues bueno, tenemos un tema muy importante para todos los que nos van a contactar, a maestros, abogados, estudiantes en derechos, pero también para la ciudadanía. Y la ciudadanía que está en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en Ciudad de Oaxaca de Juárez, el tema de los derechos de las víctimas en el sistema acusatorio. Entonces, la verdad, maestra, me da mucho gusto saludarte, que nos veamos tu trayectoria, tu visión, tu propuesta. Y pues bueno, maestra, muy bienvenida y estamos aquí a la escucha. Muchísimas gracias, no, muchísimas gracias por la invitación, pues por el espacio que se me está aperturando para que yo pueda conocerlos. Estoy muy contenta de poder participar el día de hoy con este tema tan interesante que efectivamente, como lo es los derechos de las víctimas en el proceso penal acusatorio. Entonces, primero que nada me quiero presentar. Mi nombre, como ya lo mencioné, licenciada Isaac, soy Gisela Paulina López Lozoya. Soy de Oaxaca de Juárez, específicamente de una población de la Villa de Etla. De ahí es donde yo radico y pues estoy aspirando precisamente para el cargo para juez penal, en materia penal, en el estado de Oaxaca. Entonces, ya adentrándonos directísimo al tema, el tema de los derechos de las víctimas en el proceso penal es muy interesante. Históricamente, casi siempre hablamos de los derechos de los imputados porque este tema ha sido un tema que ha sido más reconocido que las víctimas por el conflicto que siempre ha existido entre el Estado y las personas imputadas de un delito, ¿no? Y esto ha surgido por la cantidad de violaciones fundamentales que existían en los sistemas tradicionales anteriores, ¿no? Eh, los derechos de una persona inculpada eran muy vulnerados, pero también hay que tener en claro que no solamente los derechos de ellos eran vulnerados, sino también en las etapas de impartición, las víctimas eran vulneradas. De hecho, siguen siendo vulneradas, ¿no? Si bien existen tratados internacionales, recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en temas relacionados a los imputados, este ha sido un boom social, ¿no? Estamos hablando de que para la sociedad ha sido muy interesante poder ver que ha habido violaciones a personas que han sido detenidas,
que ha habido actos de tortura, ha habido desapariciones forzadas y esto nos ha llevado a ver esos derechos por parte de los inculpados o de los imputados. Pero no debemos de pasar por alto que las víctimas también son vulneradas. Y yo diría que en más de una ocasión, ya que no nada más se les cometió un delito, se les vulneró algún derecho fundamental en su persona o en sus bienes, sino también son vulneradas por las autoridades que somos parte del procedimiento penal. Por eso, hablar de las víctimas no es tan sencillo como pudiéramos llegar a pensar, ya que estamos tratando un tema de quienes han sido vulnerados sus derechos fundamentales. Entonces, primero me gustaría comenzar a definir, en primer lugar, quién es una persona víctima. La Ley General de Víctimas divide a las personas víctimas en tres grupos importantes. La primera, que son las víctimas directas, que son aquellas que han sufrido, personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de violaciones, perdón, a derechos fundamentales o consecuencia de un delito. Y posteriormente se nos habla de las víctimas indirectas, que son las familias o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Y por último nos determina las personas víctimas potenciales, que son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea para impedir o detener la violación de un derecho o la comisión de un delito. Inclusive esta ley realiza una especificación muy importante en relación a que se consideren también víctimas a los grupos, comunidades, organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o una violación a derechos. También hay definiciones por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde se considera a la víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por una conducta delictiva y considera ofendidas a las personas físicas o morales titulares de un bien jurídico lesionado puesto en peligro por la acción o omisión prevista por la ley como un delito. Inclusive nos dice que en caso de muerte, como es los delitos de homicidios, feminicidios, quienes pueden ejercer personalmente los derechos que se le otorgan serán considerados también como ofendidos. Y nos hace un listado, ¿no? Nos dice que es la cónyuge, la concubina, el concubino, el conviviente, parientes, o sea, nos hace como un listado de las personas que pueden ser reconocidas como ofendidos. Entonces, en base a todo esto y con las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los años 2008 y 2011, el ser víctima ahora implica un nuevo rol históricamente en el sistema acusatorio. Antes, en el sistema tradicional, la víctima era excluida, sus derechos no solamente eran vulnerados porque se les había cometido un delito, sino también por las autoridades por las cuales iba dando trámite a su asunto, como el Ministerio Público, los jueces. El día de hoy, la víctima es considerada ya como un sujeto procesal, lo que no pasaba en los sistemas anteriores. Tienen un catálogo de derechos que podemos encontrar tanto en la Constitución Política, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes específicas como la Ley General de Víctimas, tratados internacionales, en donde se enfatiza sobre todo el cumplimiento de un pago de la reparación del daño integral, que creo que es lo que más hablamos en relación a las víctimas. Además de que se incorporó el reconocimiento de las víctimas, también se incorpora la obligación que tiene el Estado mexicano de promover, respetar, proteger, garantizar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, ¿qué se buscó en el sistema penal acusatorio? En relación a las víctimas, sobre todo, se amplía ese catálogo de derechos que tenían desde una perspectiva de derechos fundamentales, la cual abarca sus garantías procesales tanto en materia penal, y todos estos avances en materias de reformas nos llevan a una finalidad, que es brindar a las víctimas una mayor protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y sobre todo, reitero, ¿no? Que es algo que se maneja mucho en la ley, la reparación del daño integral. Entonces, dígame. Perdón, maestra, muy interesante, porque yo creo que es algo que ahorita tú lo comentabas. Durante muchos años el sistema de justicia penal, siempre, actualmente lo conocemos y ahorita lo que acabas de comentar, siempre volteamos a ver al imputado, ¿no? Con estos derechos que nos marcaba la Constitución, pero sí hay un parteaguas en el 2008, ahorita en 2011, en estos tratados, en esta reparación del daño, pero que también en el integral no estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un global en donde yo siempre he comparado en el tema, en el derecho anglosajón como en Estados Unidos,
cómo allá una reparación del daño es tan alta y es porque es globalizada, ven un tema, enfoque, daño moral, daño material, y eso es lo que aparentemente tenemos en el sistema, aquí, ahorita actualmente. Ujú. Sí, es correcto. Y de hecho, uno de los derechos más marcados tanto en la Constitución como en el Código Nacional, como en la Ley General de Víctimas, precisamente es esa reparación del daño integral. Nos dice, hay una parte donde nos dice específicamente, ¿no? A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa. Pero no solamente implica que se repare el daño en forma integral, ¿no? Y comprende, de hecho, comprende medidas muy específicas como la de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, la de no repetición, ¿no? Que al final de cuentas la de restitución busca devolver a la víctima la situación anterior al hecho delictivo en la medida de lo que sea posible. Y esta restitución te habla de dos particularidades, ¿no? La restitución de derechos y la restitución de bienes y propiedades, en el caso en el que así sea, ¿no? Entonces, es en los casos donde no se puede restituir, inclusive de manera total o parcial, se optan por otras medidas que también están contempladas en la ley. Existe la medida de rehabilitación, por ejemplo, que pretende facilitar a la víctima atención médica, servicios, asesorías jurídicas, que es muy importante y de lo que yo creo que es de lo que más aqueja el Estado mexicano. En relación a asesorías jurídicas gratuitas, es muy complicado encontrarlas. De hecho, no hay dependencias que las proporcionen con tanta facilidad. En Oaxaca, en el estado, aquí en el estado de Oaxaca, tenemos una complicación con eso porque al final de cuentas únicamente contamos con la Comisión Estatal para Víctimas. Pero nos pasa algo muy triste y muy complicado. Cuando se giran oficios tanto de fiscalía como de los juzgados de control, por ejemplo, para que te designen un asesor jurídico gratuito es muy complejo porque nos dicen que solamente hay 3 asesores jurídicos en el estado. Entonces, yo no me quiero imaginar la cantidad de trabajo que puede llegar a tener un asesor jurídico siendo 3 asesores jurídicos en el Estado. Es muy complejo y eso evita esta parte que el Estado está obligado a proporcionar un asesor jurídico gratuito. En qué nos vemos limitados? En que pues le tenemos que decir a las víctimas como autoridades ministeriales o jurisdiccionales, pues consíguete un abogado que tú pagues, ¿no? Pero y si no tienes los recursos económicos, es muy complejo ese tema de asesorías jurídicas. Fíjate que maestra, yo creo que a nivel nacional adolecemos de este tema antes de entrar ahorita al programa y con esta charla que tuvimos, hablamos de que yo en lo personal siempre he hablado de que el Estado le queda debiendo a las víctimas por todo lo que estamos hablando, el tema de impunidad, el tema de la capacidad. Cuando se hizo esta reforma del nuevo sistema de justicia, se hicieron algunas figuras también para protección de las víctimas y de hecho hubo un lapso entre el 2019 al 2021 en donde pues los legisladores federales buscaban cómo reforzar este tema de las víctimas, este Instituto General de las Víctimas, el tema de la reparación del daño que ahora es obligatorio, ya no hay para dónde, si hay sentencia condenatoria, tiene que existir esta reparación del daño. Y pues el tema de las posibilidades de infraestructura, porque imagínate un estado como Oaxaca, donde existen 3 asesores y a veces las distancias, las posibilidades, a lo mejor tres asesores, pues yo creo que en Oaxaca capital, yo creo que sobrepasarían. Ahora imagínate en la atención de los estados, ¿no? O del Sí, estado. porque por ejemplo, Oaxaca capital, el juzgado de control, por ejemplo, que es el del juzgado del centro, que es el que más trabajo tiene, maneja una cantidad de distritos impresionante. Aquí en Oaxaca tenemos una cuestión con precisamente eso, ¿no? Distancias, las poblaciones son lejanas. Entonces es complicado, tenemos poblaciones indígenas a las que no les puedes exigir como autoridad, no les puedes exigir que tengan un asesor jurídico propio, que paguen un abogado. Hay gente que no tiene el recurso económico. Entonces, es muy complejo. Tenemos, en cierto sentido, tenemos ciertas instituciones, por ejemplo, institutos de la mujer, en donde nos apoyan dándoles, pues, cuestiones en materia de psicología,
sí proporcionan abogadas, hay abogadas para estos temas, pero ellas también, por ejemplo, ven temas en materia familiar. Entonces, de repente nos topamos con que las compañeras tienen temas en materia penal, en materia familiar, en materia, o sea, ellas abarcan muchísimo y son muy pocas en realidad. Creo que ahí sí el Estado mexicano debería de prever un poco más que exista alguna dependencia, como es la Defensoría Pública. Antes se hacía, bueno, aquí en Oaxaca se estiló un poquito en un tiempo determinado que giraban los oficios para los asesores jurídicos para que Defensoría Pública proporcionara a los abogados, pero llegamos a un punto en el que Defensoría Pública decía, bueno, es que estamos siendo partícipes de ser imputados y partícipes de ser víctimas, entonces ya no hay una igualdad, ¿no? Estamos siendo partícipes de todos, entonces tiene que haber una dependencia específicamente que asesore a las víctimas de forma gratuita. Es su derecho, también está dentro de la ley como sus derechos, que ellos puedan elegir al asesor jurídico que quieran elegir. Al final de cuentas, si yo Estado te estoy poniendo a alguien que tú no estás de acuerdo, bueno, ya tu derecho es poder tener la elección del abogado que tú quieras contratar, pero como Estado tienes que prever esto, porque entonces seguimos vulnerando un derecho bien importante al acceso a la justicia. ¿Qué pasa con esto? Que llegamos a un punto en el que las víctimas no tienen un acceso a la justicia pronta y expedita, como te lo dice la ley, porque llegan a una fiscalía y los ministerios públicos tienen una carga de trabajo impresionante. Entonces, de repente llegas a una fiscalía en donde no te dicen al 100% tus derechos, no te dicen que puedes llevar algún abogado y ellos se dejan guiar por la corriente de fiscalía, ¿no? Al final de cuentas, los ministerios públicos dejaron de ser un ente protector de las víctimas. Ellos son la representación social, representan a la sociedad. Y las víctimas quedan como en estado de indefensión. Me ha tocado ver asuntos en donde las víctimas en etapa de juicio nos dicen, es que, ¿qué pasó? Yo tenía pruebas y no las presenté porque yo no sabía que yo podía coadyuvar con el Ministerio Público. Yo no sabía que yo podía presentar mis datos y mis medios de prueba, pero todo esto radica de la falta de la asesoría jurídica pues en nuestro sistema en general. Oye, maestra, y algo muy interesante, vas como candidata a este puesto de juez de distrito en materia penal, pero el estado de Oaxaca es sui generis también, en cultura, en muchas cuestiones, pero existe también este tribunal en el estado para las personas indígenas. O sea, esto lleva a un estudio todavía que se tiene que ver, que se tiene que ponderar, que conoces perfectamente tu estado y pues es algo importante porque así como pueden ser imputados, pues pueden ser víctimas como estamos hablando de este tema. Sí, sí, exacto. La verdad es que Oaxaca es pionero en muchas cosas. Estoy muy orgullosa de mi estado en ese sentido. Jurídicamente hablando, tenemos cosas bien interesantes. Hay juristas muy preparados, inclusive hay candidatos, yo siempre digo, yo esta candidatura no la veo como una competencia, yo la veo como una forma de poder conocer a las personas que quieren impartir justicia en nuestro país. No me gusta verlo como una competencia porque yo siempre los veo y digo, es que son compañeros con los que yo he trabajado, hay gente con la que yo he trabajado, que conozco perfectamente bien su carrera, su experiencia, las personas que son, y creo que Oaxaca tiene eso, tiene una diversidad jurídica muy impresionante. Es muy bonito poder hablar de eso. Tenemos la Sala de Justicia Indígena en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca que prevé precisamente y vela por los derechos de las personas indígenas. Tenemos pueblos que son alejados de la ciudad, que no hablan español, que hablan Exacto. diferentes dialectos y también en eso vulnera muchos derechos porque llegamos a una impartición de justicia en donde no hay intérpretes, no hay traductores. Eh, Ha sido muy complicado. Me tocó ver asuntos de personas con discapacidad de hablar y escuchar y entonces poder comunicarte con ellos para que puedan acceder a una justicia es bien difícil. Y como autoridades tenemos que ver la manera de poder contactar a las víctimas con esa justicia que merecen, porque al final de cuentas es lo que piden. Como decíamos al inicio, ¿no? El Estado mexicano creo que le ha seguido quedando a deber al carácter de víctima en México,
porque nos hemos enfocado mucho, obviamente, ¿no? Temas garantistas, temas de poder verificar los derechos de los imputados, pero nos estamos olvidando un poquito de las víctimas. Y tenemos que darles también lo que el mismo sistema acusatorio te dice. ¿Cuáles son las finalidades y los objetivos del sistema, no? La reparación del daño, el esclarecimiento de los hechos, o sea, todo es en relación a las víctimas. Y eso es lo que es importante, eso es lo que es muy relevante y tenemos que darle mayor amplitud, mayor visibilidad a las víctimas. Oye, el tema, maestra, me da mucho gusto que tomes, primero que tengas esta posibilidad de candidata, porque bueno, se abrió esta reforma en ese sentido. Segundo, que tengas esta visión y a mí me pareció muy interesante el proponer este derecho de las víctimas, porque lo comentábamos, todos volteamos a ver a los imputados, ¿no? Y con esta característica de Oaxaca, pues creo que requerimos esa sensibilidad. Yo he sido a veces muy crítico en tema de la reforma, en tema de los funcionarios, y siempre hablo de esta sensibilidad que debe de tener un funcionario. Y entre ellos, pues bueno, yo estoy viendo aquí muchos comentarios, hay muchos comentarios, algunos excelentes saludos a la maestra Paulina, una gran persona y una gran profesionista, pero también tenemos comentarios de nuestro nicho en la página. Y aquí tengo a mi gran amigo Rodolfo Rosales, que es un amigo que nos sigue desde hace tiempo, y me dice, oiga, pregúntele nada más anecdótico, para un tema anecdótico, ¿cuánto tiene usted que salió de la carrera? ¿Cuánto tiene? Sí, ¿Con cuántos? ¿Con cuántos se recibió? Yo supongo que es el promedio. promedio, ¿no? Ok, Solo sí, como no, dato anecdótico. no, claro, yo de la carrera fui egresada para igual como comentario, fui egresada desde el año 2013. Eh, Me titulé casi en el 2014, hice por ahí ese espacio, entonces, como tema anecdótico, como dicen, yo me titulé con un promedio de la universidad de 8.8 y de la maestría de 9.8. Entonces, la verdad es que he sido una mujer que me encanta el estudio, me gusta mucho mi profesión, es algo que amo con todo mi corazón. La verdad es que yo siempre digo que cuando tú te enfocas en algo que tú quieres hacer y que te gusta y que te apasiona, no es trabajo. Es algo que vives día a día, pero no es trabajo. Entonces yo lo veo así. He tenido la posibilidad, la verdad es que en el tiempo en el que llevo laborando, yo siempre digo que fue antes de mi titulación, porque yo presté servicio a Fiscalía precisamente un aproximado de 5 años, desde el año 2009 y entré a laborar al Poder Judicial en el año 2016. Entonces, siempre he estado en ese ámbito del servicio público. Me gusta mucho el servicio público y hace poquito, no mucho, tuve la oportunidad porque había estado en juzgados, en el área de fiscalía, litigué un tiempo. Siempre he estado como en esa parte, pero tuve la oportunidad y la verdad es que eso lo agradezco mucho, de poder estar en un área en donde bueno, proporcionábamos atención inmediata a usuarios. Entonces, tuve la fortuna de poder llegar a escuchar las quejas, lo que le duele a los usuarios de un juzgado. Las víctimas nos decían, ¿no? En el tema de víctimas, ¿no? Me llegó a tocar personas que me decían, es que, ¿por qué me resolvieron en este sentido? Había muchas cosas que yo como servidora pública de esa área no podía hacer, porque yo no puedo entrar al estudio de lo que un juez determinaba. Esa no era mi Claro. función. Mi función era poder apoyarte para que tu trámite fuera más rápido, para que te atendieran, para que no te dieran un maltrato. Pero jamás algo que aprendí en esta área y que yo creo que tenemos que aprender todos como servidores públicos es escuchar a la gente. A lo mejor no te puedo ayudar, a lo mejor no puedo al 100% decirte qué tienes que hacer, pero te voy a escuchar y te voy a poder auxiliar. Tenemos que ser más empáticos con el dolor de las personas. Las víctimas llegan a ti o las víctimas llegan a una institución ministerial o llegan a un órgano jurisdiccional, no porque quieran, ¿eh? Están ahí porque Claro. algo les pasó, porque algún derecho fundamental fue violado para ellos. Entonces, como autoridades tenemos que tener empatía hacia las personas. Tenemos que saber escucharlos y tenemos que, en nuestras determinaciones, yo lo decía, ¿no? Yo he trabajado con jueces y yo lo decía, ¿no? Los jueces tienen que tener empatía en el momento de resolver
porque evidentemente no van a quedar bien con alguna parte, siempre va a haber alguna parte que se va a quejar porque una determinación así va a ser, siempre va a ser inclinada hacia una parte porque no puedes hacer una determinación igual para ambos, pero tienes que tener la empatía de explicarle a las personas por qué estás resolviendo de esa manera. ¿Por qué es que llegaste a esa determinación? Y también, claro, ¿no? Que su derecho es que tienen derecho a un recurso efectivo. Entonces, también tienes que explicarles eso, que hay una superioridad que te va a revisar. Es un tema bien interesante el poder ser un servidor público, el poder acercarte a la gente como servidor público, el poder escuchar los problemas que tienen. La verdad es que tuve ese privilegio y espero seguir teniendo esa actitud, no espero seguir teniendo ese privilegio. Esa es una de las visiones que yo tengo de la impartición de justicia. La impartición de justicia debemos de dejar de creer que somos números, somos personas. Y tenemos que aprender a ser empáticos con el dolor de los demás. Sí, muy bien. Pues recordemos que la maestra Gisela Paulina López Lozoya va para todo el estado de Oaxaca con el número de boleta 15 en color amarillo, para que todos los que estén en el estado de Oaxaca, porque ya veo que unos compañeros están diciendo que cuentan con su voto, pero están en otros estados. Desgraciadamente no contaría, pero bueno, ya tienes ese tema. Fíjate que te está viendo el maestro Miguel Ángel Pérez Román. Él también va para candidato, él en Tamaulipas, te manda muchos saludos. Rosario Martínez, maestra Paulina, en su experiencia, ¿cuáles serían tres propuestas que plantearía para promover la cultura jurídica en Oaxaca en su candidatura? Híjole, la cultura jurídica como tal, bueno, una de las propuestas que yo tengo es precisamente que se pueda hacer más extensivo para las personas el tema de qué es lo que hace un juez. ¿Qué es lo que hace un ministerio público? ¿Qué es lo que hace un defensor? Ahorita con este tema de las elecciones me he topado mucho con personas que me preguntan, oiga, Lick, ¿y por qué tenemos que votar nosotros? Sí, ¿Y por quién vamos a votar? ¿Cuál es por qué, o sea, por qué nosotros tenemos que votar por jueces? ¿O qué es lo que hace un juez? Inclusive hay por ahí un tema mucho de desinformación en relación a qué ámbito es el que se está eligiendo. Tenemos que promover la cultura jurídica en la gente, tenemos que promover en ellos que nos digan, que se les explique qué es un delito. Hay muchos delitos en materia federal, sobre todo, por ejemplo, platicaba yo hace unos días con una persona que me decía, es que en las comunidades indígenas nos pasa mucho. En la región de la costa, un ejemplo, ¿no? La gente ve como algo normal comer huevos de tortuga. ¿Por qué? Porque es una costumbre social, es algo que ellos ven desde que son niños. ¿Y qué pasa? Que cuando son detenidos ellos te dicen es que yo no estoy cometiendo un delito. A mí en mi población es algo que nosotros hacemos porque es una costumbre y es una cultura. Pero las autoridades no hemos tenido la capacidad, y creo que me integro en todos, no hemos tenido la capacidad de poder explicarle a la población qué es un delito y qué no es un delito. ¿Por qué estamos cayendo en esto? ¿Por qué no vamos a las comunidades indígenas como estas que le comento para explicarles que ya no está permitido? A ellos nadie les explica. Nadie ha tenido la capacidad de poder llegar hasta esas comunidades para enseñarles y decirles, esto es delito, esto está mal. Entonces, tenemos que promover esa cultura del delito, esa cultura de la prevención inclusive, ¿no? Porque eso podríamos explicarle a la gente, no puedes hacerlo porque esto te va a generar este problema. Pero si no lo saben, nos Sí, topamos con ese detalle. de hecho, oye, qué interesante este tema, el tocar esta visión y este tema que a lo largo y ancho del país existen pues comunidades indígenas que tienen sus costumbres, que como tú bien lo dices, tienen una forma de cultura generacional y para ellos, pues bueno, no es o no les causa un delito, pero como las leyes son generales, pues sí debe de haber esa sensibilidad, el hecho de que existen pues ya lineamientos en el caso de que pones del consumo de alimento, del huevo de tortuga, pues para ellos se les hace normal y es dentro pues, de su línea de alimenticia, ¿no? Pero sí es importante la sensibilidad. Fíjate que te mandan muchos saludos. Mi querida maestra, también existen usos y costumbres, deben considerarlo. Sarif de la Campa nos hizo un comentario.
eh, que hablaba de, dice, con respeto, maestra, existe suficiente normatividad para proteger los derechos de la víctima, que en su estado no se haga, sea diferente. Yo creo que es a lo largo y ancho de todo, porque Jalisco puedo decir que también no se cumple. En la mayoría de las entidades el asesor jurídico lo brinda la fiscalía, que es lo que tú comentabas, pero es insuficiente. Y, Y y de ya he hecho, de aprendido. hecho, y de hecho, como paréntesis ahí, maestro, sí en Oaxaca tenemos un pequeño detalle que a mí sí me gustaría visibilizar. Yo creo que esta parte de los derechos del asesor jurídico tienen que ser vamos, todas las autoridades somos partes, Ministerio Público, jueces, todos los que participamos en un proceso penal somos parte y somos quienes debemos de cumplir con esos derechos. Entonces, nos pasa que la Fiscalía, aquí en el estado de Oaxaca específicamente hablando, no existe un área de asesores jurídicos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos inician una carpeta de investigación, todo el trámite de su carpeta de investigación al momento de judicializarse y llevarse a un juzgado, ha sido muy cómodo y eso sí quiero, quiero hacer ese paréntesis porque a lo mejor voy a sonar un poco más ruda con esta parte, pero ha sido muy cómodo por parte de los jueces del estado de Oaxaca. Yo no sé si sea una determinación por parte de ellos o sea una determinación indicada, porque también podría ser que en sus acuerdos iniciales para la formulación de imputación le ordenan a la fiscalía que ellos sean quienes les den el asesor jurídico. Cuando como autoridad jurisdiccional tú también estás obligado por estado a hacer las gestiones necesarias para que puedan proporcionarse. Inclusive me ha tocado ver asuntos en donde hay un ministerio público como asesor jurídico, cuando no debería de ser así. La entidad del ministerio público es única Uy, y uy, tiene que haber una entidad para la asesoría jurídica, nos guste o no nos guste, pues, ¿no? Entonces, ha sido muy complejo en el estado de Oaxaca toda esta parte de la asesoría jurídica. La verdad es que qué bueno que haya otros estados y me da mucho gusto saberlo, que haya estados en donde sí haya esa área en donde les den esa ah, asesoría jurídica a en mí me fiscalía, gustaría ¿no? saber, porque te digo, aquí en el despacho litigamos de muchos estados y quedamos cortos, el estado queda corto. La verdad es que un tema muy interesante y que bueno, fue el punto de partida en este programa, porque es importante visibilizarlo, importante el estado donde estás y recordarles a todas las personas que pueden ver tu perfil como candidata, que vas a un candidata de juez de distrito en materia penal. Esto quiere decir que tienes también otras características que ven diferentes los delitos del Estado, que no vas a entrar a eso y como experta en el derecho y como conocedora, pues bueno, estamos tomando en cuenta. Fíjate que hay una pregunta que te hablan y te dicen, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las víctimas directas o indirectas? Que creo que ya ahorita lo comentamos y me gustaría que te extendieras en eso. ¿Y cómo las resolverías en una propuesta tú como juez de distrito Profe, ¿no? en materia penal? Recordemos, como juez de distrito, que son materia federal. Claro, las víctimas, la verdad es que las víctimas directas como indirectas, inclusive las potenciales, ¿no? Porque también existen dentro de la Ley General para Víctimas, tienen un sinfín de problemáticas en las que se enfrentan cuando inician un proceso. Desde que acudes a poner tu denuncia, es una victimización tras victimización tras victimización. Tenemos la desgracia de que se inicia el procedimiento, se inicia la denuncia y nos victimiza la policía en su momento de investigar. Por ejemplo, hay delitos en materia sexual, sobre todo delitos en ámbito sexual, en violaciones, abusos, en donde te pasan con el médico y otra vez te vuelven a reafirmar el hecho, te pasan con el psicólogo y volvemos a reafirmar esto y de repente llegamos al juzgado y tenemos que escuchar nuevamente lo que te pasó y es una victimización tras victimización. El problema que tenemos es que evidentemente se tiene que dar por el tipo de sistema que tenemos y el proceso penal que manejamos, pero no existe esa reparación del daño integral. Hay una parte en la Ley General para Víctimas en donde precisamente nos habla de específicamente los derechos que se tienen de ayuda, asistencia y atención.
en donde se hace referencia que las víctimas tienen derecho a recibir ayuda provisional, oportuna, rápida de las comisiones de víctimas de las entidades federativas y del Ejecutivo también, en donde se subsanen necesidades inmediatas, ¿no? En donde se vaya, se atienda con un médico, se dé atención psicológica en todo el trámite del proceso, pero no pasa. Entonces, la verdad es que esa reparación del daño integral, esa ayuda que la misma ley te está diciendo que el Estado mexicano tiene que hacer, no lo estamos haciendo. Entonces, eso es una, pues una implicación en conjunto, ¿no? Todas las autoridades tienen que participar en eso. ¿Qué propuestas haría yo personalmente hablando? Desgraciadamente, yo siempre cuando me preguntan sobre propuestas muy específicas, me es un poco complicado a veces decirles, porque siento que la actividad jurisdiccional para la que yo soy candidata específicamente únicamente puede hablar de mí como candidato a juez. Yo no puedo ir más allá de lo que el Estado tiene que hacer porque en realidad no sería mi función, esa sería la función de otras entidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo propondría? Pues es precisamente eso, como autoridad jurisdiccional, velar porque exista esa reparación del daño integral, velar porque en el transcurso del proceso las víctimas tengan ese apoyo médico y psicológico. Porque también se puede, porque las autoridades ministeriales tienen, la fiscalía, en todas las fiscalías tienen peritos especializados. Hay centros de justicia especializados para víctimas. Entonces, esos son los que debemos de ocupar las terapias psicológicas, las atenciones médicas, todo lo que conlleve a poder ayudar a las víctimas y que puedan tener esa, pues esa empatía y que no puedan seguir teniendo problemas en acceso a la justicia. Fíjate que algo que ahorita comentaste, maestra Gisela, es el tema de la claridad. Yo también siempre he dicho que cuando los sujetos o los sujetos procesales se les explica de una manera contundente, real, el por qué tomaron esta decisión, y es algo que ya ahorita lo reconocen mucho los funcionarios, que decían, bueno, ahí está mi resolución y son 70 fojas en que a veces los abogados a veces ni la entendíamos, mucho menos un particular. Pero yo creo que la sensibilidad que tú hablas de tener esta apertura para los sujetos procesales, para explicarles, creo que podría ser algo como el plus de, bueno, doy esto porque voy a resolver esto, y eso ya es muy personal en el caso tuyo. Fíjate que también me pareció un comentario muy interesante del grupo 4. Dice, saludos a la ponente. Y hablando de víctimas, yo creo que es al inicio de la charla, aquí me habla algo que también ya lo habíamos comentado. Dice, incluso el artículo 20 constitucional a la víctima la relegan hasta el apartado C. Y es Sí, cierto, yo lo he comentado. sí, Existe en el artículo 20 constitucional, para los que nos están viendo, los abogados ya saben, pero para la ciudadanía existe el A, que es el que rige todo el sistema de justicia adversarial, y luego el B, que es todos los derechos del imputado, y luego el C, que obviamente, pues bueno, tendríamos que entrar, y si hablamos de la literalidad, pues hasta el C viene la víctima. sí, desgraciadamente hasta en la ley relegamos un poco, ¿no? En la legislación están relegando a las víctimas. La verdad es que las víctimas tienen muchísimos conflictos inclusive por ahí también leía un comentario, ¿no? Que me decían, es que para los ministerios públicos es muy difícil cuantificar una reparación del daño porque el argumento es, no cuantifiqué porque la víctima no me dijo cuántas sesiones psicológicas llevó, cuánto gastó en el médico, en materia de propiedad, cuánto vale su terreno, no sé. Hay un exceso o una carga, a mi consideración, hacia las víctimas hasta de sus propios medios de prueba. Sí es cierto, es quien resiente el daño en su persona, pero para eso estamos las autoridades investigadoras. Entonces, híjole, desgraciadamente hay demasiado, pues, desinterés, inclusive por parte del Estado hacia las víctimas. Hay demasiada complicación hacia ellos. Los derechos, efectivamente, en Oaxaca, la verdad es que hay una violación a derechos fundamentales de las víctimas. No sé, espero que en otros estados no sea así, pero creo que es un estándar en el Estado mexicano, ¿no?
Entonces, sí tendría que haber más respeto por las víctimas. Los jueces tendrían que hacer su función en relación a que se les pueda dar apertura para esa reparación del daño integral. Hace un ratito lo comentábamos, ¿no? De nada sirve que yo te diga que en todo el proceso te di una reparación del daño integral si cuando se dicta una sentencia, yo como juez no estoy previendo que esa sentencia se cumple. Entonces, ¿dónde Exacto, está el pago de la reparación del exacto. daño integral, no? Exacto. Fíjate que hablas con una, pues la realidad que pasa en muchos estados y que lo vemos día a día. Y fíjate que yo te voy a hacer una pregunta, maestra. Dentro de esta proyección que estás viendo del derecho, ¿qué tendríamos que contemplar para tu voto? ¿Qué es lo que nos propones tú como la maestra Gisela Paulina López Lozoya? Ok, yo como candidata, como lo mencionaba hace ratito, para mí la impartición de justicia es una de las cosas más importantes del Estado mexicano, porque es lo que nos rige como sociedad, lo que nos mantiene en un estado como sociedad, ¿no? Entonces, cuando nos dicen propuestas o visiones, yo he visto que muchas personas hablan de cuestiones bien complejas, ¿no? Cuestiones que tú no vas a poder identificar como juez. La verdad es que el juez solamente tiene una función, la de sentarse en ese lugar y juzgar. Esa es la realidad. Entonces, yo como propuesta, como yo como persona, yo siempre digo que es trabajar para la sociedad, que es quien nos paga nuestro salario como servidores públicos, porque esa es la realidad, para trabajar de manera imparcial, honesta, cumplir con todos esos principios que la ley nos pone como jueces, que es ser diligente, que es participar, o sea, es tener todos los principios rectores como tal, ¿no? Que es la imparcialidad, la honestidad, poder trabajar con esa imparcialidad que necesitamos. A veces vemos pues temas bien complicados, ¿no? Entonces, tenemos que, por ahí me decían, ¿no? ¿Tú por qué crees que la justicia tiene una venda en los Artemis, ojos? a la No es diosa porque, Artemis. sí, no es porque sea ciega, sino porque lo que te está indicando es que en esa balanza hay una igualdad y no está viendo quién está inclinada más, ¿no? Entonces, hay que hacer que la justicia sea pronta, que sea expedita. Tenemos que dejar, a lo personal yo sí lo creo, tenemos que dejar esas prácticas de hacer una audiencia dilatoria, es más, de que se difieran las audiencias en exceso, ¿no? Tenemos asuntos que tienen 9, 10 años en un juzgado, es inexplicable, porque yo entiendo que existe esa parte del derecho a la justicia de los imputados y que tienen el derecho a poder ir haciendo su ejercicio de defensa, y también de las víctimas, claro que existe, pero no podemos sobrepasar los límites del tiempo. Estamos cayendo en olvidarnos de lo que era el sistema anterior y estamos recayendo nuevamente. Entonces, esa sería la propuesta que yo tengo, poder trabajar con más humanidad, con más calidad humana, poder olvidarnos de que cada asunto es un número, cada asunto es un derecho vulnerado. Y ningún asunto es más importante que otro, porque las víctimas son para ti, víctima, tu asunto es lo más importante. No importa si tu Claro. delito es de lesiones y el de aquel fue de violación o el de aquel fue de homicidio. No, no, no. A mí me importante es que son mis lesiones. Y tienen razón. En realidad, cada asunto tiene una importancia y una validez. Entonces, esa sería la propuesta que yo tengo, el poder ser un servidor público más apegado a los principios que rigen ese servicio. Excelente. Usualmente hay otro comentario, maestra. Nosotros como mujeres sufrimos más los efectos nocivos como la víctima. ¿Qué podemos hacer para disminuir esto? Y esto lo hablo también porque, repito, la maestra Gisela va para juez de distrito en materia penal, es materia federal, son delitos muy específicos, pero ella como experto de la materia creo que con este punto y un punto personal, profesional es válido. Dice, usualmente nosotros como mujeres sufrimos más los efectos nocivos como víctimas. ¿Qué podemos hacer para disminuir esto? Esto en calidad profesional, maestra. Claro, es bien complicado porque como mujeres, históricamente hablando,
hemos sufrido más lesiones y más vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. No es, no es que haya una, yo siempre he dicho que una situación de feminismo, a mí me gusta mucho hablar de la situación del feminismo, pero en el sentido de la igualdad. Entonces, no es que uno seamos más porque somos mujeres o seamos menos porque somos mujeres, sino que debemos de ser iguales. Qué es lo que debemos hacer para que disminuya esa situación? Pues para empezar tiene que haber una situación de educación. Tenemos que dejar de lado todas esas acciones violentas que tenemos pues desde niños, ¿no? Que venimos manejando desde nuestra educación. Hace unas semanas precisamente di una plática sobre violencia a la mujer y yo les decía eso, ¿no? Desde casa aprendemos eso. Somos tres hermanos y resulta que nuestro hermano hombre, pues sírvele porque es tu obligación, porque eres mujer. Y entonces nosotros mismos empezamos a poner estereotipos. Cómo disminuir esos efectos nocivos en las víctimas desde el área jurisdiccional? Es precisamente protegiéndolas, es precisamente haciendo lo que los derechos de las víctimas nos exigen, ¿no? El darles la atención psicológica, el darles la atención médica, el que puedan acceder a esa reparación del daño integral, tanto de la restitución de sus daños y si no se puede psicológicamente también realizarlo, ¿no? Pero tenemos que coadyuvar como autoridades, tenemos que hacerlo como autoridades. Entonces, si es el que una mujer tenga efectos nocivos, efectivamente, sí, la verdad es que existen muchísimos, pero si como autoridades nos enfocamos nada más en resolver y nada más en que te hagan un pago de una reparación, pero nos olvidamos de esa parte de lo psicológico y lo emocional que una mujer vive, creo que estamos mal. Creo que ahí, a partir de ahí, tenemos que empezar a trabajar. Sí, y digo, yo abonaría muy interesante tu punto. Yo abonaría también el hecho de que hombres y mujeres, pues tratar de disminuir los riesgos, porque vivimos a veces en un entorno muy violento o violentado y a veces no nos damos la oportunidad por el miedo, por el tema económico, por eso, y vivimos en un peligro constante. Entonces, prevención y la prevención también marca también de la víctima, el tratar de identificar cuáles son los puntos de riesgo, alejarse, pedir ayuda en la medida de lo posible para también disminuirlo. Maestra, el grupo 4 dice, muchos colegas no quieren defender a las víctimas y creo que es importante este tema, porque dicen que en ello no hay dinero y creo que hay algo que se tiene, porque cuando te pasas de la víctima vas a vivir un vía crucis, si de por sí, como tú comentas, el tema que se difieren las audiencias, se tarda. Aquí en Jalisco tenemos un asunto muy emblemático del Juan Jesús Posadas Ocampo del 92, que todavía sigue en instrucción, o sea, de dónde Sí. sacamos todo este tema, ¿no? Dice, desvirtuando la profesión, solo mercantilizan el derecho, que también es algo que yo creo que lo estamos viendo. Sarif de la Campa, él es el que nos dio el comentario desde Chiapas, dice, espero maestra que logre su objetivo y después del 1 de junio tengamos una juez federal sin sesgos y ponderando la justicia. ¿Cómo se están postulando? Están promedio. Eh, Hay un comentario de Isabel Velasco, dice, ¿cómo están postulando? ¿Están prometiendo lo que no van a cumplir? Yo supongo que lo que tú comentabas es, pues Ujú. a veces no están dentro de tu tema, ¿no? Desafortunadamente en la práctica no se ve la justicia sea pronta y expedita, y menos en Oaxaca. ¿Te acuerdan a las 500 y lo peor, si les exiges se molestan y te dejan para el último? Yo creo que es un tema a nivel nacional, este tema de la sobrecarga de trabajo, de la falta de empatía, de servicio, y la víctima, desde el primer momento que va a denunciar, como tú bien lo comentas, pues va siendo revictimizada etapa en etapa, momento a momento, y pues a veces tenemos este tema de los cursos de muchos fiscales que nos ven y publican que ya se fueron a Arabia Saudita, otros se fueron a Colima, otros se fueron a Irlanda del Norte y
publicamos y presumimos todos estos reconocimientos, pero en el tiempo de la audiencia resulta que a lo mejor no se integró y entramos a una deficiencia probatoria y el efecto es muy común, repito, a nivel nacional, no lo generalizo, pero sí tenemos este tema, ¿no? Claro, no, y de hecho era lo que yo comentaba al inicio, ¿no? Yo no quiero proponer cosas que no voy a cumplir, o sea, al final de cuentas creo que lo que tienes que proponer es muy personal, es una cuestión específicamente, en mi caso, jurisdiccional, qué es lo que tienes que hacer como juez. Conocimientos, tienes que seguirte preparando todos los días, porque no porque llegues a ese cargo ya lo sabes todo. Yo siempre he dicho que llegas con los conocimientos necesarios, pero nunca suficientes. Jamás vas a tener los conocimientos suficientes porque esta enorme y loable función la aprendes día a día y hay cosas nuevas todos los días y nos tenemos que preparar todos los días. Desafortunadamente, como lo comenta Isabel, creo me dijo, ¿no? Como lo comenta Sí, Isabel, hay propuestas que no, que definitivamente son bien complicadas porque no se van a cumplir. ¿Qué son las propuestas que sí tienes que cumplir? Las que son hacia tu persona, las que son en relación a la forma en la que tú tienes que aprender a resolver, en donde te quites esos estereotipos para que puedas resolver. Entonces, sí, Oaxaca, la verdad es que tenemos muchísimas complicaciones en relación al tema jurisdiccional, al tema de rezago, porque es una realidad, porque lo he vivido. Y tenemos que dejar esas malas prácticas, tenemos que aprender a que, pues, es el servicio público. Lo dije hace ratito, no muchos compañeros, no muchos compañeros del servicio público les gustan esas palabras, pero la verdad es que para eso nos pagan. Entonces, dependemos, nuestro salario depende de la sociedad y es injusto que al depender nuestro salario de la sociedad no veas a la sociedad. sí, Entonces, sí, sí es muy interesante eso. es algo muy común también de Grupo 4. Para ustedes como postulantes ahora, sin recursos del gobierno federal y con muchas limitantes, con una sociedad que no está siendo, que está siendo bombardeada por spot políticos, ¿cuáles serían sus mejores herramientas aparte de las redes sociales? No sé si fue clara la pregunta o quieres que te la repita. No, sí está clara. Ha sido muy complicado. La verdad es que la situación de la postulación pues como bien establecida por parte de los acuerdos y lo que se nos ha ido explicando por parte del Instituto Nacional Electoral es muy complicada. No tenemos recurso económico, esa es una realidad. Se nos puso un tope económico, pero pues ese dinero va a salir de tiene, nuestro tiene que salir ingreso, de tu ¿no? bolso y eso Exacto. yo supongo y lo veo yo día a día por el tema, pues también no puedes, tenemos todos que tener un haber económico para la familia, para sostenerse y echar nada más con lo que tienen a la mano, ¿no? Y es bien complicado porque tenemos muchísimas limitantes en cuanto a la forma en la que nos promocionamos, inclusive no podemos hacer gran cosa, tenemos que seguir lineamientos muy específicos, por ejemplo, en la situación de los volantes, tienen que ser en material biodegradable, tienen que ser con los proveedores específicos del Instituto Nacional Electoral, tienes que hacer ciertas, o sea, híjole, son muchísimos conflictos de fiscalización. No hay tanta promoción, que es lo que yo pues me ha quejado un poco, no hay tanta promoción por parte del Estado en relación a pues a las elecciones, porque la gente definitivamente no sabe por quién va a votar, no sabe, es más, ni siquiera sabes por qué cargos vamos a votar. Yo soy de una comunidad, como lo comenté al principio, de la Villa de Etla, y me he acercado a la gente, he tenido la oportunidad de acercarme a la gente de mi población, a la gente de las poblaciones cercanas con los que he platicado, y sí hay un desconocimiento y una desinformación total del tema. Entonces, pues una de las herramientas que hemos utilizado precisamente, creo que todos en general, han sido las redes sociales porque no podemos hacer propaganda pagada, no publicidad pagada. Entonces, las redes sociales, pues es una publicidad gratuita y pues platicar con la gente, acercarnos a los ciudadanos, acercarnos a la gente en las comunidades, acercarnos a la gente en nuestras propagandas públicas, ¿no? El que vayas a volantear, en que te acerques a las personas para explicarles cuál es el proceso y cuál es tu propuesta, creo que es lo único que nos queda, ¿no? Porque en realidad sí ha sido una campaña muy complicada. Una campaña relámpago, sui generis, que no lo entendemos todos, que todavía nos falta la intención del voto, que el día de la elección salgamos a votar, porque, pues bueno, podemos estar
yendo a comunidades, podemos estar volanteando, podemos estar haciendo muchas redes, pero sí tiene que haber esta voluntad de la ciudadanía que entienda que tenemos que participar, pues por lo mismo para eso. La verdad es que muy interesante, maestra, la verdad es que te felicito, hay muchos comentarios. Tamaulipas, yo quiero aportar que aquí no se están proponiendo obras, sino un servicio jurisdiccional, que es algo que yo siempre les comento. Creemos que estas campañas relámpago, como en México nada más se conoce las campañas del diputado o del presidente municipal que te ofrecía, que te daban internet, que te daban carreteras, y ese es bien acertado el comentario de Miguel Ángel Pérez Román, que aquí no estamos ofreciendo, no se puede. Entonces, lo que estamos ofreciendo es mejorar el servicio o poner ciertas cuestiones en un servicio jurisdiccional, que también la ciudadanía ha estado alejada con esta figura del ejercicio jurisdiccional. Dice, el servicio jurisdiccional eficiente, acordándose del pueblo y que lo que la candidata quiere dar a conocer es que va a ser una servidora que va a cumplir con un plan jurisdiccional y que no es justo que la cuestionen que es un candidato como de nivel presidente, municipal, gobernador, es lo que estamos hablando. Ella va a hacer justicia, no va a quedar bien con el pueblo, ella ofrece su conocimiento legal para arribar a una justicia verdadera, ¿eh? ¿Qué te parece este comentario de mi No, querido excelente, Miguel excelente. Ángel Pérez No, y Román? excelente porque en realidad es que esa es la función, eso es lo que deberíamos de estar prometiendo como candidatos. Al final de cuentas, no podemos prometer pues obras públicas o no podemos prometer cosas que sinceramente no vamos a poder cumplir porque la pura función no te lo permite. Aquí es una cuestión jurisdiccional, nada más. Entonces, es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que hace un juez, qué es lo que hace un magistrado, qué es lo que hace ahora los magistrados de disciplina que se van a elegir, qué es lo que va a realizar cada uno. Entonces, mientras la ciudadanía no conozca y no haya esa exposición de qué es lo que se va a elegir, va a ser bien, es bien complicado. No hay, hay una pues desinformación muy, muy complicada que nos está afectando como candidatos, obviamente. Sí, oye, mi querido maestro Artemio Hernández, saludos, maestra Gisela Paulina López Lozoya, una excelente candidata. Gregory Merino, excelente candidata, una profesionista con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Excelente, Rosario Martínez, excelente presentación, muchas gracias por compartir y su sinceridad en su exposición, éxito y bendiciones. Pues la verdad es que hay mucho que experimentar, ustedes como pioneros, como candidatos. Te agradezco que estés en este espacio. Boleta número 15 en color amarillo, eso sí hay que comentarlo mucho porque hay que salir a votar. Maestra, ¿dónde están tus redes? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Si estás en físico, ¿dónde te podemos encontrar? Y siempre, Claro, y siempre digo en este programa una reflexión. En este caso, estamos hablando de tu postura. ¿Cuál sería una reflexión en el tema de las víctimas, en el tema de tu proyecto, en el tema de tu trayectoria, en el tema de tu visión? ¿Estás abierta a cualquier tipo de reflexión en ese sentido? Y pues agradeciéndote que hayas estado en este espacio. claro que sí, no, muchas gracias. Bueno, como conclusión o como reflexión, sí me gustaría dejar, creo que la reforma en materia de derechos humanos del 2008 y del 2011 son definitivamente un parteaguas en la justicia en México. Se incorpora a las víctimas en la justicia penal y sin lugar a dudas nos da un protagonismo y una visibilidad de lo que son ellas. Nunca habían tenido lo que se merecen y creo que todavía como Estado mexicano seguimos quedándoles a deber. Una cosa muy interesante del sistema penal era lo que yo comentaba al principio, ¿no? Es su objetivo que no es más para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar al culpable que no quede impune y que se repare el daño. Todo esto va encaminado precisamente a la justicia para las víctimas. La clave de todo esto, a mi consideración, es que todas las autoridades partes en el sistema de justicia penal en México y en su impartición de justicia
cumplan con respetar y hacer respetar los derechos de las víctimas. Creo que eso es lo único que como autoridades jurisdiccionales, ministeriales, policíacas, todos los que participamos en la impartición de justicia, tenemos que hacer, respetar y hacer respetar los derechos de las víctimas. Entonces, con mucho gusto les digo, estoy en redes sociales, aparezco en Facebook como Gisela Paulina López Lozoya, así mi nombre completo. También aparezco en Instagram con ese nombre y en YouTube me parece que también está con el nombre. La verdad es que todas mis redes sociales aparecen con mi nombre completo y sí pueden verificar en la página oficial del Instituto Nacional Electoral en Conóceles. Cuando tecleen por ahí, te vas hasta donde dice jueces federales, pones el nombre, no necesitas poner nada más porque creo que ahí hay un pequeño problema de desinformación, te pide como muchos rubros, no son necesarios, nada más con que te dirijas al área de jueces federales, pongas el nombre, das clic ahí y ahí se ve todo mi perfil académico, las propuestas que yo tengo en su momento cuando se hizo esa presentación, que la verdad era muy limitado, fue muy complicado poner alguna propuesta porque había caracteres muy Son dos específicos y fue muy renglones, limitado. casi, casi. Exactamente, entonces es muy complicado poder expresar qué es lo que tú piensas en relación a la impartición de justicia y tus visiones, ¿no? Y ahí también viene una página de Google en sitio para que puedan también visitarla. Ahí también subo alguna información. He estado subiendo muchísima información sobre cómo van a ser las elecciones, qué es lo que se va a elegir, cuál ha sido la reforma y voy a seguir subiendo esta información, incluida la situación de las boletas, porque también va a ser muy complicada la elección con las boletas. Si para nosotros, que pues jurisdiccionalmente hablando, y que nosotros lo estamos viviendo, que estamos muy adentrados, es complicado, ha sido complicado entenderlas, para la ciudadanía en general va a ser mucho más, porque son diferentes a las que estamos acostumbrados a ver precisamente en elecciones de diputaciones y presidencias y gobernaturas, ¿no? Entonces voy a seguir subiendo esa información, no solamente para mi candidatura, yo sí tengo la firme creencia de que va a ser una información que va a ayudar a todos, porque esta elección yo no la quiero ver como un apoyo hacia mí, sino un apoyo para todos. El que podamos conocer quién imparte justicia creo que es una situación fenomenal. Entonces, esas son mis redes sociales, maestro. Muchas gracias y como siempre digo, el abogado estamos obligados a mejorar el ecosistema jurídico en México. Hay varios comentarios, hay muchos comentarios y que se me hace interesante. Hagamos extensiva esta y las demás ponencias, más como abogados, porque debemos apoyar a nuestros grandes juristas. Y aquí sí les voy a decir que este es el momento para compartir. Si tú estás en Oaxaca, si lo vas a ver más adelante, es el momento de compartir porque esta información es muy importante. Y a nivel nacional, pues también compartan, porque pues también necesitamos muchas vistas y también tu servidor se alimenta de vistas y que sigan viendo el programa. Isabel Claro. Velasco, es complicado, pues hay personas que nunca han tenido problemas y por ende a veces no conocen ni las instalaciones de los juzgados y por ende no entienden la campaña judicial, qué es lo que se está proponiendo y creo que es muy importante lo que dice. Silvano Lucas, en Oaxaca hay conocimiento y experiencia, sabemos nuestros derechos y obligaciones, ya lo decía Benito Juárez García y Porfirio y don Porfirio Díaz, que él, Silvano acaba de hacer un comentario, nada más que no lo encuentro, pero fue al inicio, que es, eres oriunda de donde es el pueblo de don Porfirio Díaz, ¿sí o no? ¿De la Villa de Etla? ¿Sí? No, 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 no. Ajá, porque el señor Porfirio Díaz era de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, de hecho. Entonces, yo soy de la Villa de Etla. Ah, mira, pues bueno, excelente. Pues maestra, es un gusto tenerte. Recuerden, Gisela Paulina López Lozoya, boleta amarilla, número 15 Número 15. en todo el estado de Oaxaca, en todo el estado de Oaxaca, que la busquen en las páginas, en sus redes sociales, y te agradezco que hayas estado en este espacio, maestra. No, muchísimas y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me parece un espacio muy interesante, muy padre, no solamente por el tema de las candidaturas, creo que se han manejado temas muy interesantes en la plataforma que como estudiosos del derecho tenemos que saber, no lo sabemos todos. Entonces es muy, muy padre poder participar en esta plataforma tan importante.
y agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que estoy eternamente agradecida, estoy muy contenta y me sentí muy a gusto, que sí quiero comentarles que yo soy muy nerviosa para muchas cosas, entonces sí me ponía un poco como de nervios porque no es mi área, no es mi tema, no es, lo mío es enteramente jurisdiccional, estar por ahí realizando determinaciones, esa es mi función. Entonces, el ya hacer algo diferente es también muy padre y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida, maestro, muy agradecida. Muy bien, muchas gracias, maestra. Yo también estoy agradecido. Y más adelante, después del 2 de junio, de todas maneras, usted tiene un espacio. A veces tenemos mesas de comentarios, mesas redondas, y está cordialmente invitada como ciudadana juez o como ciudadana abogada o como simple y sencillamente ciudadana. Tiene un espacio aquí abierto. Muchas gracias Claro a que sí. todos los que se conectaron. Es el momento de compartir, compartir y nos vemos el próximo martes porque abrimos, maestra, abrimos martes y jueves para la vista de candidatos y muchísima suerte, maestra, muchísima suerte para este 1 de junio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, dejamos de transmitir. Nos vemos, cuídense, nos vemos el próximo martes.